¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Patri o Little Red, como tú prefieras. Si es la primera vez que llegas a este canal, quédate un poquito más conmigo y suscríbete. Y si ya hace tiempo que formas parte de esta familia, muchas gracias. Como ya os comenté en el vídeo anterior, durante el periodo de confinamiento no estuve muy motivada para leer novelas, sin embargo sí que invertí mucho tiempo escuchando novelas a través de la aplicación Storytel. Como ya sabéis, yo siempre escucho los audiolibros a través de la plataforma de Storytel, porque podéis instalar la app en el teléfono móvil, ir en el autobús o ir caminando haciendo deporte y escuchar al mismo tiempo libros. La verdad es que me parece súper práctica. Tienen un catálogo súper amplio de lecturas de distintas categorías y géneros literarios. Podéis encontrar novelas infantiles, juveniles, young adult, novela romántica, erótica, aventuras, thriller, fantasía, o sea, ¡buah! Además también tenéis libros sobre economía, política, idiomas, lo que vosotros queráis. Y que debo dar las gracias que aumenta cada semana porque de verdad que siempre estoy ávida de encontrar nuevas lecturas. Disfruta tanto escuchando audiolibros como leyendo libros en formato digital. Entonces en el vídeo anterior os hice un resumen de lecturas que había hecho durante el periodo de confinamiento en formato libro y aquí os vengo a hacer un resumen de lecturas que hice durante el periodo de confinamiento pero en formato audiolibro. El primer libro que escuché fue El pueblo de hielo, la primera parte llamada El hechizo de Margit Sandermo. No había oído hablar de esta historia, pero me salió dentro de las grandes recomendadas y dije, bueno, pues por algo tiene que ser, así que me animé a escucharla. Quiero dar las gracias a la gran sistema de recomendaciones de esta aplicación porque ha sido una increíble y apasionante lectura. O sea, y tengo que confesaros que cuando ya había escuchado los 3-4 primeros capítulos tuve que detenerme, sacar el portátil y empezar a buscar información como una loca de esta autora porque me parecía súper extraño que jamás hubiera oído hablar de ella. Y resulta que Margit Sandermo es una de las autoras más prolíficas de Escandinavia y tiene más de 44 millones de lectores a sus espaldas. O sea, ¿cómo esta historia no ha llegado antes a nuestro país? Pero bueno, quiero hablaros en concreto de este primer volumen. En total son 6 libros los que componen la saga y vamos a hablar de ella. Esta historia está ambientada en Noruega a finales de 1580, cuando una gran plaga estaba asolando el territorio y mueren una gran cantidad de personas. La protagonista, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque la verdad es que al ser nombres escandinavos seguro que lo voy a decir mal, siempre he tenido como visiones de cosas que están ocurriendo en otros territorios. Siempre se ha dicho que más allá de un territorio existen como los elementos malignos, los seres malignos, por así decirlo, ¿vale? La historia arranca cuando terriblemente la familia de la protagonista fallece por la plaga y ella pues huye, se marcha a ese territorio más allá y ahí es cuando empieza una trama de magia, de fantasía, de folclore, de romance. Una de las cosas que quiero recalcar, que me ha gustado bastante, es la fusión que ha conseguido la autora mezclando la realidad con la ficción. Es decir, en esta historia juegan muchísimo lo que son los elementos del folclore y las tradiciones propias de Escandinavia con elementos históricos reales que ocurrieron en aquel momento. Con lo cual llega un momento a lo largo de la historia en el que el lector no sabe apreciar si lo que está leyendo forma parte de la ficción o de la realidad. Y es algo que a mí me ha gustado mucho como lectora, el imbuirme, el estar tan introducida dentro de una historia que no soy capaz de separar ambos elementos. Una de las cosas que también me ha sorprendido de esta historia es la narrativa, es decir, es una historia que está bastante bien construida, tiene muchísimos giros argumentales y es una narración tan trepidante que es imposible que la dejes, a pesar de que creo que duraba como unas 7 horas, 8 horas el audio y en serio, yo lo escuché en 2 tardes, es que es brutal. Creo que es precisamente esa narración tan rápida, tan trepidante, lo que hace que te enganche, que te embauque. O sea, llega un momento en el que de verdad estás tan introducida en la historia que es imposible que la puedas dejar. También tengo que decir que obviamente el componente romántico que subyace a esta historia es una de las cosas más vibrantes que tiene la narración. A mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. La protagonista vive en un mundo rodeada de grandes hombres como súper atractivos y poderosos y claro, tú tienes tantos objetivos en los que anclar la vista que no sabes incluso por dónde va a ir la protagonista. Y es una cosa que me ha gustado mucho. Otra cosa que he sentido que está bastante bien es que ha habido un equilibrio entre el romance y la historia de fantasía y en ningún momento una pesa más que la otra para llegar a considerarse un abuso de una sobre la otra, no sé si me explico. Pero bueno, quiero deciros que es una historia de fantasía que es súper trepidante, a mí me ha encantado, estoy deseando escuchar la segunda parte, o sea, no sé, seguramente cuando busque otra vez en Storytel ya esté cargada, pero bueno, tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre a continuación, sin ninguna duda, tengo que deciros que es una de las mejores lecturas que he hecho durante este confinamiento de fantasía y de romance, así que darle una oportunidad porque la verdad es que no os va a defraudar. Otra de las 3 que escuché también durante el confinamiento fue Algo más que vecinos, de Isabel Keats.
No recordaba haber leído con anterioridad nada de esta autora y sin embargo la conozco desde hace muchísimo tiempo. Pero conforme leía esta historia me di cuenta de que sí, ya había leído alguna historia anterior de ella porque su pluma es auténtica, es muy diferente. Bueno, quiero deciros que esta historia es bastante divertida, la verdad es que me sorprendió encontrarme con un romance tan bien construido, pero bueno, vamos a ir por partes. El protagonista masculino es un obseso del trabajo, vive por y para el trabajo y su vecina tiene el objetivo o la misión, por así decirlo, de hacer que viva cosas diferentes, que se desenganche un poquito del trabajo y pueda disfrutar de otras cosas. Y entre ellos empieza a establecerse una amistad que va poco a poco fraguándose. Algo que me ha gustado bastante es que esta amistad tiene unos sólidos pilares y poco a poco, conforme va ocurriendo la historia, se va desarrollando una especie de tira y afloja en el que hay una gran cantidad de sentimientos que se van confluyendo entre estos personajes. Existe obviamente una tensión sexual bastante importante, pero ninguno de los dos se atreve a dar el paso por miedo a estropear la amistad que ya tienen. Y bueno, pues esto genera también situaciones y encuentros bastante divertidos y bastante explosivos. La verdad es que me ha gustado mucho el realismo que hay en esta relación, que va desde la amistad hasta el romance, pero de una forma, como ya os digo, súper natural y muy bien trabajada. Luego también escuché algunas historias juveniles, como es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Esta historia la había visto recomendada en muchísimas ocasiones, todo el mundo ha hablado de ella y la verdad es que en su momento no me llamó la atención, pero estaba buscando una lectura un poquito diferente, divertida. Me topé con esta historia que me sorprendió también mucho. Algo que me ha sorprendido bastante de esta historia ha sido precisamente los personajes. Personajes muy humanos, muy cercanos, súper bien construidos, que la verdad es que me sumergieron por completo en la historia. Hay un personaje que conoce perfectamente su identidad, otro que lo está descubriendo. La verdad es que es esa fusión tan natural y realista que puede ser cualquier persona de la vida real lo que ha hecho que me sienta bastante cercana a la historia y a la trama de los personajes. Por otra parte, también me ha llamado la atención el que podamos conocer otro entramado, ¿vale? Otra de las cosas que me ha gustado es que no solamente se ha centrado en esta... Otra de las cosas que me ha gustado de la historia es que no solamente se ha centrado en el romance entre los personajes, sino también hay una trama política en la que, bueno, pues hay unas elecciones en Estados Unidos y tenemos que conocer un poquito los entresijos, manipulaciones, etcétera, etcétera, que también ha hecho que sea muy realista. Y las dos últimas cosas que quiero decir es que la historia tiene unas grandes dosis de humor que me han sorprendido bastante, pero que han hecho que sea mucho más amena la lectura. Y lo que he agradecido muchísimo, además de ese carácter tan humano de los personajes, es el romance a fuego lento. O sea, de verdad, adoro y aplaudo cuando un autor sabe escribir un romance que vaya a fuego lento, que nos lo creamos, que lo sintamos y lo vivamos. Otra historia que también llegó a mis manos fue Everless. Esta historia la tenía súper pendiente desde hace bastante tiempo, forma parte, si no me equivoco, de una biología juvenil. En su momento no le tenía muchas ganas, pero bueno, apareció frente a mí y la leí. La verdad es que tengo que decir que tengo una especie de sabor agridulce con esta historia. No tenía expectativas respecto a ella, hay cosas que me han gustado, cosas que no me han llegado a cuadrar del todo, pero bueno, vamos a hablar de ella. Algo que me ha gustado bastante de esta historia, que debo decir a su favor, es que los personajes están bastante bien definidos. Esto es algo que, como digo, siempre es fundamental en una historia y gracias a ello he llegado a conectar y empatizar con algunos personajes de esta historia. Otros, obviamente, pues por elementos personales, no llegas a cuajar con ellos, pero bueno, en general es bastante fácil sentirse conectado con alguno de ellos. También otra cosa que he disfrutado, a pesar de que no soy muy dada ni a leerlas ni a escribirlas, son las descripciones. Algo que debe ser fundamental en las historias de fantasía es el hacer descripciones si has hecho un world building, porque claro, tú como autor conoces el mundo que has creado, pero tienes que llegar a transmitirlo al lector y eso se hace a través de descripciones, diálogos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general esta historia tiene unas muy buenas descripciones que me han hecho que pues sienta y viva ese universo. Sin embargo, debo decir que una cosa que no me ha gustado de esta historia es que he sentido que ya he leído esta historia en alguna ocasión, o sea, como que de alguna forma la historia ya está muy trillada, como que ya la he leído en otras ocasiones, de otra forma obviamente con otros elementos, pero que ya la he leído. Entonces, bueno, pues esa sensación de quizá saber qué es lo que va a pasar, porque también tengo que decir que la historia es un poco previsible en algunas partes, ha sido quizá eso que me ha dejado el sabor agridulce. Entonces, bueno, ¿voy a leer la segunda parte? Sí, no, pues no lo sé. La verdad es que no lo he decidido todavía, pero por ahora voy a dejarla reposar.
Otras dos historias que leí fueron Crónicas de la Torre, la primera y la segunda parte, de Laura Gallego. Estas historias las he leído gracias a vosotros, a vuestras peticiones populares, porque en muchas ocasiones he dicho que conocía a Laura Gallego ya siendo muy mayor, no leí Memorias de Idún en su momento, tampoco es una historia que ahora sienta que pueda llegar a conectar con ella, porque creo que son de esas historias que tienes que leer en una etapa muy concreta de tu vida, quizá a los 14, 15 años, cuando estás descubriendo esa fantasía, y quizá ahora para mí ya no sean las mejores lecturas. Sin embargo, me dijisteis todo el mundo que tenía que leer Crónicas de la Torre, y la verdad es que debo decir que tengo que terminar de leer estos libros, o sea, me han parecido... Es que Laura Gallego tiene una forma de escribir muy auténtica, muy única, y coges un libro de Laura Gallego y sabes que estás leyendo a Laura Gallego, y es algo que me sorprende muchísimo, porque es que tiene un potencial tan grande esta mujer, de verdad os lo digo, me encanta. Me ha gustado mucho el world building, la fantasía, las descripciones, los personajes, o sea, todo me ha gustado. Me he sorprendido mucho de encontrarme a mí misma disfrutando de esta lectura. Y la verdad es que me he sentido como una niña pequeña, me ha gustado mucho y sin ninguna duda voy a seguir leyéndolos. Están todos en la plataforma de Storytel, así que va a ser súper fácil y ameno. Lo bueno es que son lecturas bastante breves, porque en general creo que los libros tampoco son muy extensos, así que el audio tampoco es que me llevara mucho tiempo, creo que fueron como un par de horitas, 2-3 horas a lo máximo, y bueno, yo lo disfruté mucho, así que bueno, si estáis buscando algo de Laura Gallego y no habéis conocido estas historias, bueno, no hagáis como yo y leerla antes, ¿vale? Bueno chicos, ya hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado estas recomendaciones. Debo confesar que a lo largo del confinamiento escuché grandes audiolibros y todavía hay algunos más de los que quería haberos hablado, pero si no el vídeo se hace súper largo, quizá para una segunda edición. Pero quiero aprovechar el final del vídeo para recordaros algunas cosas importantes sobre la aplicación. Aquí abajo en la cajita de descripción tenéis un enlace para poder conseguir la aplicación de Storytel durante un mes de forma totalmente gratuita, y una vez que finalice este mes podéis contratar la suscripción, porque es una aplicación que pasado el periodo de prueba tiene un cargo económico, o bien daros de baja si no os ha gustado este tipo de formato de lectura. Y las razones por las que siempre os recomiendo la aplicación de Storytel es porque tiene un catálogo súper grande de audiolibros y de libros digitales que se van actualizando semana a semana. No solamente de libros que hace tiempo que se publicaron, sino que también tenéis novedades editoriales de distintos géneros. Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que está disponible tanto para dispositivos iOS como para Android, y creáis una cuenta y dispondréis de un periodo de prueba gratuito para ver si os convence o no la aplicación. Tenéis novela, novela negra, romántica, thriller, horror, crecimiento personal, infantil, ebooks, no ficción, fantasía, juvenil, young adults, economía y negocios, clásicos, espiritualidad, historias. Tenéis muchísimas categorías y muchos libros dentro de ellas para poder seleccionar cuál va a ser vuestra próxima lectura. Ah, por cierto, y para los amantes de los idiomas tenéis audiolibros en distintos idiomas, con lo cual eso está genial. Imaginaos que una tarde os ponéis a buscar libros que queréis escuchar, pero no os da tiempo obviamente a escucharlos todos. Podéis dejarlos en favoritos en la colección de próximos para leer, y una vez que terminéis vuestra actual lectura podéis empezar con la siguiente. Eso es algo que a mí me gusta bastante. Y en segundo lugar, la practicidad, es decir, podéis instalar vuestra aplicación en distintos dispositivos, escuchar audiolibros o leer libros digitales en cualquier momento. Y nada más, como siempre, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Os animo a que os suscribáis al canal, que tenéis el enlace aquí abajo, y a que me sigáis en las redes sociales. Os mando miles y miles de besos. Hasta la próxima.